Bueno, ahora sí, ya estamos en vivo en Facebook con otra nueva entrevista de esta serie Inclusión versus Equidad. Con muchísima alegría hoy. Saludo a Alejandro, al profe, a mi profe. Em, Alejandro es el autor del capítulo 7 de este segundo libro de Inclusión versus Equidad, cuestionar privilegios que profundizan desigualdades. También ha colaborado en este artículo, El derecho humano a la salud desde una perspectiva intercultural, Agustina Quintana, a quien también agradecemos, que tuvimos el honor de compartir en la presentación del libro el año pasado en la Biblioteca Nacional. Eh, Alejandro es abogado por la Universidad Nacional de La Plata, doctor en Derechos Humanos y Desarrollo por la Universidad Pablo de Olavide de España, especialista universitario en investigación social participativa por la misma universidad, máster en teorías críticas del derecho y la democracia en Iberoamérica por la Universidad Internacional de Andalucía, profesor adjunto ordinario de Derecho Político de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, profesor de Historia del Estado, de la Maestría de Ciencias Políticas de la Facultad, también de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata y también en la Universidad de La Pampa y en un montón de lugares más. Qué alegría saludarte de verdad, Alejandro, después de tanto tiempo. Muchísimas gracias por hacerte este espacio para conversar con nosotros y por tu aporte a Inclusión versus Equidad. Muchísimas gracias a vos, Lorena. Vos sabés que para mí es un gustazo y muy agradecido porque yo un poco te vengo siguiendo desde aquellas épocas que compartíamos las aulas en la facultad y toda la acción que haces por las personas con capacidades diferentes es muy importante. Y además lo haces desde una organización de la sociedad civil, desde la Fundación Comparlante. Eso me parece que es sumamente valioso y un ejemplo. Así que el agradecido, en todo caso, soy yo, por poder conversar con vos y con la audiencia sobre estos temas tan importantes. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias. Bueno, en este segundo volumen de Inclusión versus Equidad nos propusimos cuestionar privilegios que profundizan desigualdades, ¿no? Y la invitación fue a que reflexionáramos sobre el derecho a la salud como un derecho humano, ¿no? La intención de esta conversación es que profundicemos algunos de los conceptos que fueron trabajados en el artículo, para invitar a quienes están hoy conectados desde Facebook y a quienes se acerquen luego a este video a través de nuestro canal de YouTube, a interesarse, a involucrarse y a pensar críticamente sobre esta propuesta que nos trae la serie Inclusión versus Equidad. En ese sentido, en el artículo, ustedes plantean el derecho humano a la salud y plantean que involucra el cómo nos relacionamos con nosotros, con los otros, con las alteridades, con el bienestar y también con la diversidad cultural. Me gustaría que este sea el puntapié para conversar, para comenzar a conversar sobre tu capítulo. Bueno, lo primero que tendría que decir es que esto hace parte de digamos, esta pregunta que planteás y que hace parte del capítulo que aportamos con Agustina Quintana para el libro Inclusión versus Equidad, volumen 2, hace parte de un problema, una línea de investigación que tenemos en el Centro de Investigación en Derecho Crítico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata, y que en realidad se nutre digamos, en mi voz, en esas voces de los que hicimos el artículo, se juntan otras voces y otras experiencias, y nosotros apenas somos un mal traductor, un mal transmisor
un mal canal para poder mostrar lo específico, pero al mismo tiempo lo complejo de todos esos problemas, ¿no? Nosotros ahí estamos aprendiendo de otras compañeras y compañeros, por ejemplo, Diana Braceras, que es una psicóloga social que ha trabajado la experiencia del programa de atención médica, ambulatoria, domiciliaria, sanitaria, TAMDOS, que fue una experiencia muy importante en la casa mapuche de los Toldos, porque el problema principal es pensar, digamos, dos cosas. Por una parte, el derecho humano a la salud tiene como bien social referente no apenas la ausencia de enfermedad, sino algo mucho más pretencioso y mucho más importante, que es el bienestar, ¿no? Lo que hoy, a partir de experiencias de los pueblos andinos, por ejemplo, se llama el buen vivir. Es decir, no es posible pensar la salud sin pensar que una definición abarcativa de salud no es apenas evitar las patologías, sino pensar en las condiciones de alimentación, de acceso al agua potable y al saneamiento, de vivienda. Es decir, existen toda una serie de determinantes sociales y ambientales que tienen que ver con esa calidad de vida que se asimila a una definición de salud. Esto tiene varias fuentes que son, digo yo, análogas, ¿no? Que concurren en una definición más amplia de salud. Por una parte tenemos la Organización Mundial de la Salud y cómo define el derecho a la salud el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que hace parte de en Argentina, de nuestro bloque de constitucionalidad. Pero por otra parte tenemos, a partir, digamos, de los últimos años, donde se ha entrado en una etapa de revalorización, de puesta en valor de la diversidad cultural en sociedades como las de nuestra región, de las cuales Argentina hace parte, de la diversidad cultural y de las visiones de armonía entre naturaleza, comunidad y salud de los pueblos y comunidades originarias, campesinas, tradicionales. Y en esto coinciden tanto esta definición más abarcadora de la Organización Mundial de la Salud como la definición que dan los pueblos y comunidades originarias, tienen que ver con que salud requiere de ciertos equilibrios, de ciertas armonías, y que, digamos, el referente de las normas del derecho humano a la salud sería un bien social que no puede pensarse sino respectivo, relacional con, por ejemplo, la alimentación, el agua y el saneamiento, los servicios públicos esenciales que hacen a una idea de vivienda digna, y muchas veces, porque esto varía mucho, cuando hablamos de pueblos originarios y campesinos, pensemos que estamos hablando generalmente de los grupos sociales que cuando están en condiciones de pobreza e indigencia tienen más dificultades para poder solucionar eso, y que son grupos que no solamente tendemos a pensarlos como viviendo en sus territorios, y esto no siempre es así. Tenemos grupos que han tenido una migración forzada por condiciones de expulsión, porque se han visto forzados a buscar trabajo, que habitan los conurbanos de las grandes ciudades de nuestro litoral, y que están, por lo tanto, en condición suburbana, que mantienen algunas de sus pautas culturales, pero que están también en un proceso muchas veces de aculturación forzada, donde mantener sus redes comunitarias, que son también
garantía para ellos de poder reproducir la identidad del grupo, satisfacer sus necesidades, se hace muy difícil. Tenemos pueblos que están en condiciones de ruralidad, donde tienen que salir de sus comunidades para trabajar. Esto históricamente se ha dado, ¿no? en el noreste argentino, en los obrajes, pero también en la Patagonia, ¿no? que, digamos, se ven obligados a trabajar en condiciones de bastante indignidad para saliendo de sus comunidades, ¿no? Periódicamente. Y están los pueblos que se mantienen en sus territorios ancestrales o que están en posesión de territorios que reclaman, donde no, generalmente sucede que no tienen regularizada la posesión y el dominio de los territorios, en términos, por ejemplo, del convenio 169/89 de la OIT, o en términos del artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, bueno, y las leyes, ¿no? que la aplican y que se van prorrogando, pero que no terminan de hacer el relevamiento catastral de los territorios que el Estado debe no reconocer, sino declarar la titularidad como territorios ancestrales de los pueblos originarios. Entonces, todas esas condiciones hacen que cuando hablamos de derechos sociales en general, y específicamente del derecho a la salud, se planteen toda una serie de obstáculos. Por una parte, como pueblos que están sometidos a condiciones generalmente a condiciones de pobreza y de indigencia, pasa lo mismo que con todos los grupos que están sometidos a situaciones de exclusión social y de indigencia, que es la dificultad en el acceso a los servicios públicos esenciales de salud. Pero además acá se agrega la dimensión cultural, ¿no? Y bueno, hay una investigadora, docente, abogada de derechos humanos, que es Lucía Colombato, que está terminando su tesis doctoral sobre derechos culturales, que menciona que todos los derechos tienen una dimensión cultural. Esto pasa normalmente desapercibido porque normalmente las sociedades urbanas, industrializadas, tenemos ya incorporada la idea de un estatuto de derechos, pero sí se nota la dimensión cultural y la importancia de la dimensión cultural de los derechos humanos cuando tenemos en cuenta estas situaciones de diversidad cultural, de diversidad de procesos de identificación cultural, que no deberían extrañarnos, deberían ser, digamos, algo normalizado y aceptado y valorizado en nuestras sociedades, y que sin embargo muchas veces resulta como algo exótico, o hasta se lo reduce a algo folclórico, ¿no? Como un resabio del pasado que está allí esperando ser incluido dentro de la homogeneidad cultural social. Pero esto no es así, ¿no? Desde una perspectiva de pluralismo, de interculturalidad, se valora la diversidad. Y es muy importante ver que entonces a ese problema, si se quiere, de acceso y de distribución de los servicios públicos esenciales de salud para las comunidades y pueblos originarios, las comunidades tradicionales, que están alejadas de los centros urbanos, o los pueblos que están, las comunidades que han sufrido migración forzada y están en los conurbanos. Bueno, muchas veces hay también una dimensión cultural de obstáculo, porque hay una desvalorización de la medicina en términos tradicionales, culturales, de sus propios pueblos y comunidades, donde hay también saberes prácticos de vinculación con la naturaleza, que van acompañados siempre, generalmente, de rituales que tienen que ver con sus propias cosmovisiones culturales, pero que no
digamos, que no de ninguna forma niegan esos sapienciales, por ejemplo, de las propiedades fitosanitarias, de la flora de sus territorios. Entonces, muchas veces también la afectación del vínculo entre pueblos, comunidades y territorios ancestrales, porque son desplazados por el agronegocio, por iniciativas productivas de minería, por el uso de sus fuentes de agua para otros fines, es decir, hay una variedad de cuestiones que tienen que ver con la puesta en entredicho del vínculo con sus territorios, con lo cual los saberes no pueden practicarse y además con el tiempo corren el riesgo de perderse. Entonces esta dimensión es muy importante y tiene que ser contemplada dentro de el pensamiento de políticas de salud, dando un paso más allá del sanitarismo social histórico, ¿no? En Argentina tenemos una gran tradición por épocas, ha tenido avances, retrocesos, está siempre puesta en entredicho por el ejercicio más mercantil, más privatizado, más de gestión empresarial, de la biomedicina moderna, de sus componentes farmacológicos industrializados, pero ha habido una tradición de sanitarismo social a partir del doctor Ramón Carrillo, o del propio Florial Ferrara, que citamos ahí en el artículo, a partir de este programa Atamdos, que él generó, digamos, intelectualmente y dirigió durante un tiempo en la provincia de Buenos Aires. Pero hay también una tendencia al predominio de este otro paradigma de la biomedicina mercantilizada, de la profesión médica como una profesión más vale privada que de servicio público, el control de la producción y suministro de fármacos a partir de la industria de los grandes laboratorios y corporaciones farmacéuticas. Y bueno, digamos, hay que pensar un paso más, ¿no? del sanitarismo social tradicional, que tiene que ver con la dimensión de apertura intercultural de las políticas públicas de salud, siempre que pensemos en los sectores más empobrecidos o desfavorecidos de nuestras sociedades, y específicamente pueblos originarios y comunidades campesinas con dificultades para el acceso a servicios de salud en términos culturalmente apropiados. Ese es el problema, digamos. Me la dejaste muy difícil porque ibas hablando y yo iba en mi cabeza anotando palabras para repreguntarte, y ahora tengo como una lista larga. Pero bueno, digo, por un lado, retomar esta idea del bien socioambiental en torno al derecho a la salud, que involucra también la vivienda, que involucra también el trabajo digno, el acceso a servicios esenciales como el agua. Digo, porque a veces pensamos, digo, en Argentina, ¿no? La salud en Argentina es gratis, ir al hospital, pero cuando yo tengo una situación de un problema de salud mental, estoy estresada, estoy con problemas porque no tengo un trabajo digno, eso también está asociado, digamos, a mi derecho a la salud, ¿no? Entonces, por ahí pensar en esto que también es parte de nuestra vida cotidiana y que también involucra al derecho a la salud, ¿no? Que por ahí no conectamos, y esto que vos planteás de las comunidades originarias que han tenido que migrar al conurbano, digo, bueno, también el exigir eso, no solo el reconocimiento de su propia cultura y de su identidad cultural, de sus propios saberes, sino también exigir su derecho a la salud, que involucra todo esto, ¿no? Sí, claro, claro, es que no es una cosa o la otra, no es que la salud comunitaria de la medicina tradicional
de los pueblos se oponga al sistema público de salud accesible, universal, que tenga cercanía, que esté disponible para las necesidades, sino que son dos dimensiones que hay que articular. Son dos dimensiones que deben ser articuladas. Suele pasar muchas veces que en las discusiones académicas esto se pierde de vista la complejidad de la realidad, se ponen etiquetas y se clasifican las cosas, entonces tiende a haber como una discusión, ¿no? Por una parte está la biomedicina, incluso la medicina social, del sanitarismo social, que con toda razón dice, bueno, pero nosotros tenemos que tener un trabajo estadístico, tiene que haber un conocimiento epidemiológico de cuáles son las patologías vinculadas a las condiciones de vida, y esto requiere todo un abordaje biomédico moderno de los problemas sociales, y esto es absolutamente cierto. Por otra parte está la mirada antropológica, que tiende a rescatar, digamos, cómo en esas condiciones de adversidad, sin embargo, cuando pueden tener un vínculo más o menos dentro de lo posible, no distorsionado con sus territorios ancestrales, los saberes, los sapienciales prácticos de los pueblos hacen un uso mucho más armónico de los bienes naturales y de las propiedades, por ejemplo, fitosanitarias de las plantas, claro, todo enmarcado culturalmente dentro de sus cosmologías. Pero yo creo que el gran desafío es articular esas dos dimensiones. Y eso es posible pensando que tiene que haber un cambio en las políticas públicas de salud. Por eso tomábamos este ejemplo que duró poco tiempo en la provincia de Buenos Aires, 2 años, del programa ATAMDOS, durante la gestión de Florial Ferrara en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, allá por los años 80. Pero que es un ejemplo que después ha intentado replicarse, por ejemplo, en el programa Médicos Comunitarios, que es un programa del Ministerio de Salud de la Nación, pero sin recursos, en una extensión mucho más compleja, que es la de todo el territorio nacional, no pudo tener los mismos efectos, ni las mismas esperanzas y logros. Pero el programa TAMDOS, digamos, sin plantearse el problema intercultural, en principio, sin embargo, consistía en formar equipos interdisciplinarios que en esa época tenían una buena remuneración, que articulaban médicos, enfermeros que tendían a ser, digamos, valorizados y profesionalizados, enfermeros y enfermeras, médicos y médicas. Por supuesto, tenía que haber alguien que hiciera la parte administrativa, trabajadores y trabajadoras sociales, psicólogos y psicólogas, y eso eran equipos que tenían intervención territorial, por eso el programa era, digamos, de proximidad. Cada equipo de estos tenía 300 familias, le pedían una dedicación exclusiva, es decir, no podían trabajar en otros servicios sanitarios o públicos durante su afectación a este proceso, y por eso los salarios eran salarios muy buenos para la época, ¿no? Estamos hablando de otra época, los años 80 en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, y cada equipo tenía 300 familias a cargo, de las cuales hacían un relevamiento, llevaban la estadística, hacían medicina preventiva. Esto se concretaba territorialmente en postas sanitarias, en centros de salud, pero también en instituciones y organizaciones comunitarias. Se iba conveniando según los distintos territorios con las organizaciones y las instituciones locales. ¿Y qué era lo que pasaba? Se generaba un espacio que excedía al equipo
y tendía a ser un espacio de discusión comunitaria sobre los problemas de la salud, donde inmediatamente aparecían los determinantes sociales y ambientales de la salud. Pero según nos cuenta en su experiencia la psicóloga social Diana Braceras, que en su trabajo está siempre muy vinculada con los pueblos originarios, en el caso de la Casa Mapuche de los Toldos, ese programa tomó claramente una dimensión intercultural. ¿Por qué? Porque los saberes prácticos de la comunidad mapuche, de las propiedades fitosanitarias, de la flora local, fueron incorporadas dentro de la práctica de ese programa de salud, en ese caso específico. Entonces me parece que esa posibilidad, ¿no? Digamos, de articular, que haya una sinergia, que haya una complementariedad y que se complementen mutuamente el sanitarismo social desde un paradigma biomédico moderno con Claro. La medicina tradicional comunitaria de los pueblos originarios y sus sapienciales, sus experiencias prácticas, está dada por ese tipo de programas. Hoy, claro, ha habido intentos y se adjetivan como interculturales muchas de las políticas sanitarias nacionales y provinciales, pero ¿qué es lo que pasa? Que normalmente hay una lejanía, por una parte, donde hay pueblos que están que han tenido que migrar forzosamente y que están haciendo una experiencia de vida en el conurbano, hay como una culturación progresiva y hay una mayor incorporación, integración dentro del paradigma sociosanitario tradicional, porque la proximidad con los centros de salud y los servicios públicos de salud es mayor, pero la dimensión de esos saberes prácticos se va perdiendo. En el otro extremo tenemos la situación de los pueblos, comunidades, por ejemplo, del noroeste argentino, que están en muchos casos lejanos o en territorios donde el tipo de geografía dificulta el acceso rápido a los centros de salud, hay una distancia, digamos, hay una falta de postas sanitarias, de centros médicos y además, bueno, hay un problema general que atraviesa todo, ¿no? Y que debería haberlo dicho primero, previamente, que es la falta de formación de los profesionales de la salud en este tipo de problemática. La falta de formación es grave, es un problema grave porque los programas de formación de médicos, de otros efectores del sistema de salud, de enfermeras y enfermeros, no tienen una dimensión de enseñanza de lo importante de una apertura intercultural de los servicios de salud, de la complementariedad. Y entonces en muchos casos hay como estrategias, ¿no? Estrategias. Estaba leyendo sobre las comunidades vía guaraní ahora de Misiones. Bueno, allá la comunidad va degenerando como una especie de práctica de resiliencia, ¿no? Mantiene la consulta con sus ancianos sobre las afecciones, pero cuando los jóvenes, cuando son problemas de golpes, de traumas, y de cuestiones que tienen que ser tratadas, tienen que desplazarse a los centros hospitalarios tradicionales, ¿no? Muchas veces los centros médicos locales o postas sanitarias no tienen tampoco una preparación para esto. Entonces, bueno, de ahí salen algunas experiencias de cómo debería ser una política de salud que por una parte garantice el acceso, la cercanía de los servicios de salud preventivos y asistenciales básicos para todos y todas, y que por otra parte incorpore la capacidad de un diálogo intercultural con agentes de salud que incluso se pueden tomar de las propias comunidades y pueden generar ese espacio de formación intercultural.
Esto también se ha hecho de alguna forma, el programa Médicos Comunitarios o el programa ANAí, bueno, que es otro programa de salud del Ministerio, contemplaba estas cuestiones, pero muchas veces en realidad había dos problemas. Uno es la falta de presupuesto, porque estos programas deben integrar el presupuesto público del Ministerio de Salud de la Nación o de los ministerios de salud de las provincias, que son las administraciones responsables para las políticas de salud, y no tienen la suficiente dotación presupuestaria para esto. Y ni siquiera hay, por supuesto, mucho menos para la formación de efectores de salud, de agentes sanitarios y todo esto en este tipo de problemas. Y en segundo lugar, cuando se han implementado ha habido discontinuidad de las políticas, han estado sometidos a todos los problemas y vaivenes que tiene en nuestro país el empleo público por contrato en condiciones precarias dentro de los servicios públicos de salud. Entonces no ha habido continuidad. Y además, ¿qué ha pasado? Que muchas veces los agentes de salud en realidad no han tenido una dirección desde las comunidades hacia el diálogo y la formación complementario con el sector de la biomedicina, los hospitales públicos, los agentes de salud allí, sino al revés, que han hecho un trabajo que también es necesario, ¿no? De relevamiento, de distribución de medicamentos, de prevención sanitaria, pero más vale han llevado el paradigma biomédico tradicional hacia las comunidades, y no se ha producido ese encuentro, esa sinergia, ¿no? que es necesaria. Así que bueno, son Digo, ese todos, diálogo, pero son propuestas al mismo tiempo. digamos, estamos trabajando en este momento en el tercer libro de la serie Inclusión versus Equidad, que se focaliza en cuándo es justa la justicia. Y hemos entrevistado a Adolfo Pérez Esquivel, bueno, tenemos un artículo de Eugenio Zaffaroni, y aparece muy fuerte esto del giro descolonizador, ¿no? Y en esto, digo, en su relato también, en su artículo, está muy fuerte esto de volver al buen vivir, de volver, todo esto que estás planteando, más allá del diálogo, digo que también es difícil porque hay intereses desde las corporaciones médicas, misma resistencia de los profesionales médicos, ¿no? Digo, imagino las obras sociales. Y no digamos de los saberes originarios de acá. Si yo digo, quiero hacer un tratamiento ayurvédico o quiero hacerme acupuntura, ¿me lo cubre la obra social? Quiero hacer un tratamiento con hongos para, ¿no? Digamos, ahora tratamientos psiquiátricos, que hay mucha cuestión de hongos, ¿no? Eso, digo, también hay todavía otras barreras en el medio que no nos permiten ese giro descolonizador, ¿no? Claro. Vos decías que es un volver. Yo creo que es algo que ha estado siempre, pero que ha estado como en un plano subterráneo, y que ahora con digamos, yo creo que a partir de esto que se ha llamado el giro descolonizador, hay como una valoración de la diversidad. Lo que es importante es que tiene que haber diálogos, y para que haya diálogos tiene que haber una cierta un cierto empoderamiento, por decirlo así, de aquellos cuyos saberes prácticos, cuyas voces habían estado en una posición, como se dice, subalternizada. Y eso no es fácil porque muchas veces eso no deja votos, no entra dentro de la agenda de temas que priorizan la construcción de la agenda pública. Vos esto sabés mucho más que yo, el entramado, digamos, de medios y servicios de información y comunicación, o la agenda pública del Estado tampoco, que es muy seguidora, ¿no? de estas tendencias. Entonces es algo, bueno, que sin embargo es reclamado. Si uno mira más localmente, si uno no mira todo desde
la perspectiva panóptica de la capital y sus alrededores, en realidad regionalmente, localmente, siempre hay este tipo de prácticas y siempre hay esta demanda y esta búsqueda de tender puentes. Yo pienso que hay que pensarlo desde un punto de vista positivo, desde un punto de vista que enfatiza cómo podemos potenciar los sistemas de salud pública con estas perspectivas sapienciales y experiencias de las comunidades, ¿no? Y valorizar esa diversidad. Me gusta ese Pensar mensaje. complementarios completan mutuamente y desde esa positividad ir introduciendo una cuña en esa ausencia de este problema en la agenda pública. Me parece que... Pero el primer paso es eso, ¿no? Repensarnos, reconocernos, visibilizarlo. Digo, esto que decías hoy, nosotros desde la Fundación, trabajando con la discapacidad, digo, más allá de que el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales dice que los gobiernos tienen que garantizar el acceso a la salud, digamos, por ejemplo, desde el trabajo que nosotros hacemos con las personas con discapacidad, eso claramente no está garantizado, ¿no? Y son invisibles. ¿Son invisibles? No, son invisibilizados a propósito. O sea, nos conviene no contarlos, nos conviene que no sean contados como parte de la sociedad, así no llegan a la agenda de gobierno y no me constituyen un problema social del que me tengo que ocupar, porque si no después voy a tener que garantizar ese derecho a la salud que involucra muchísimas cosas, ¿no? En este caso, lo mismo. Por eso me parece tan importante y por eso la intención, digo, aprovecho a agradecer a Serial, a la editorial que nos acompaña y que nos apoya, en acompañar estas propuestas que buscan esto, reflexionar, cuestionar, convocarnos para hablar, para hacer esto, ¿no? Visible lo invisible. Así que te agradezco muchísimo, Alejandro, por este espacio, por tu compromiso y por habernos acompañado. Te dejo para que hagas un cierre, si querés, con una perspectiva más positiva que la que acabo de, que la que acabo de tirar, perdón. No, yo comparto esa perspectiva. A mí me parece que hay un tema, ¿no? Sobre todo los que venimos de la formación jurídica, tendemos a pensar en términos de derechos humanos en un paradigma posviolatorio. Entonces, una vez que se produjo la violación, nosotros denunciamos, tenemos N normas de derechos humanos que aplicamos a N casos para responsabilizar al Estado, ¿no? Que siempre por acción o por omisión es el responsable cuando hablamos de los derechos humanos. Y claro, después comentamos sentencias ejemplares donde hemos tenido éxito, ¿no? De la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Suprema, bueno, de donde sea. Y eso está muy bien porque son herramientas, nos dan estándares, pero hay que ser conscientes también de que eso es la punta de un iceberg. ¿Cuántos casos de amparos por provisión de servicios básicos para patologías que lo requieren llegan a ser tratados, admitidos para su trato por los tribunales? ¿Cuántos llegan a tener una resolución favorable que remedie el problema o que saque el riesgo de la afectación del derecho a la salud? Y si hiciéramos estadísticas seriamente, veríamos que probablemente sean el 10% o menos. Entonces el otro 90% necesita de un paradigma de derechos humanos que se realice, y en el caso del derecho a la salud, muy especialmente, entendido así en términos sociales, públicos, interculturales, de proximidad, requiere de políticas públicas. El otro 90% requiere de políticas públicas, requiere de una política de participación, de proximidad, de apertura cultural, de valoración y complementación de saberes. Y eso es lo difícil de instalar, porque eso hay que sostenerlo.
y hay que moderar, regular intereses muy poderosos que están en contra y que tienden a apropiarse y resignificar el bien social referente o los bienes sociales referentes de las normas de derechos humanos. Por eso, en materia de derechos, muchas veces yo soy también un poquito pesimista porque no basta con repetir 5 sentencias ejemplares de la Corte Interamericana sobre derechos sociales de los pueblos originarios en relación con sus territorios ancestrales, ¿no? Desde hasta Laca Ontat, la última que condena a Argentina, desde Comunidad Mayagma contra Nicaragua, pasaron 23 años, donde ha habido siempre sentencias ejemplares, marcando estos estándares de derechos humanos, cómo la salud, los derechos sociales se ven afectados por el vínculo con los territorios ancestrales, y son herramientas que tenemos para pelear. Pero en realidad está todo por hacerse, porque esa es la punta del iceberg. Y está todo por hacerse, y el otro 90% que no entró en los beneficios de esas sentencias, de su ejecución, requiere de políticas públicas, y hacer políticas públicas es inversión pública, no gasto público. Inversión pública en salud. Y la inversión pública en salud quita recursos para otras cuestiones, para obligaciones en términos de endeudamiento externo, para subsidios, digamos, a manifestaciones de servicios de salud privados, porque es muy difícil que esta agenda también entre en la obra social de sindicatos que son sindicatos de trabajadores formales, urbanos, y hay todo unos universos, unos grupos sociales, unos universos de población que quedan fuera de esos esquemas. Entonces, el tema de los derechos humanos está por hacerse todavía en muchos casos, del derecho a la salud también, y los derechos siempre entonces nos obligan a ser críticos, Pero bueno, optimistas pero de la voluntad o de la razón. tengo una línea optimista para cerrar. Yo creo que para cuando esa política pública se geste, lo que ustedes hacen desde el Instituto de Pensamiento Crítico, lo que hacemos con este libro, lo que hacemos desde las organizaciones sociales, va a servir para que va a ser la materia prima de esa política pública. Todo esto que venimos pensando, todo esto en lo que venimos trabajando todos los días, bueno, ya estamos listos para hacerla. Ya, todas estas, el instituto, las organizaciones de la sociedad civil, vamos a apoyar para que eso salga. Entonces sí estamos aportando desde nuestro lado. Ese sería el mensaje positivo final. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias por este espacio. Muchas gracias a vos, muchas gracias a vos. Un gustazo, realmente. Como siempre. Bueno, recuerden que pueden acceder a esta entrevista, a este encuentro, en nuestro canal de YouTube, que es Inclusión versus Equidad. Van a encontrarlo de manera accesible, con subtítulos. Agradecemos una vez más a Serial Editorial por el apoyo. Y bueno, sigan en las redes. Recuerden que este es un material de distribución gratuita. Quien quiera recibir un ejemplar en papel se contacta con Serial Editorial a través de las redes sociales y se los hacen llegar. Y también tenemos una versión en PDF de descarga que está también en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Alejandro. Hasta la próxima.